Hay varias cosas que los robots necesitan para funcionar, y una de ellas es la tecnología. Y hasta el siglo XX, toda la tecnología necesaria para trabajar con robots no ha estado. Porque, de hecho, aunque los abuelitos de las computadoras, o sea, los abuelitos, estaban en el siglo XVII, con la máquina de Pascal, por ejemplo, ¿veis? Está de aquí. Bien es cierto que esto no deja de ser una calculadora no se programa, una calculadora se emplea. Aún así, hay máquinas programables relativamente pronto, como por ejemplo esta. ¿Os suena los telares de Jaguar? O sea, todo lo que te requiere mucho tiempo y tiene cierto riesgo, es un trabajo desagradable, se tiende a automatizar. Pero claro, si tú comprabas un telar automático y solo te generaba patrones de determinado tipo, la gente se aburría, o sea, al final todo el pueblo tenía la misma alfombra, eso no gustaba. O sea, tú necesitabas algo de variedad, la gente que cobraba más como artesanos eran los que sabían hacer varias cosas. Por supuesto, tú no vas a tener 7 telares, uno para cada alfombra, ¿verdad? ¿Os podéis imaginar lo que podía costar una cosa así en el siglo XVIII? Un dineral. ¿A ti qué te conviene? A ti te conviene un telar que sepa hacer varios patrones distintos. Entonces yo me levanto por la mañana y digo, quiero este, o quiero este, o quiero este. Pues eso lo inventó Jaguar e hizo un telar programable. O sea, según lo que tú le programabas te daba un patrón u otro. Y lo mejor de todo, ¿estáis viendo cómo se programa? ¿A qué os suena esto? Las cajas de músicas, y de hecho a nivel de computadora, las tarjetas programadas, las tarjetas perforadas, que es con lo que se programaban los primeros ordenadores. Ceros y unos. Agujero es un 1, no hay agujero, un 0. En realidad, la computación, digamos que arranca cuando aparecen las válvulas de vacío. Una válvula de vacío conduce o no conduce según nosotros la tengamos configurada, ¿verdad? Nos da ceros y unos sin ser una placa de plástico con agujeros o ser una placa de madera con agujeros. Claro, las válvulas de vacío, el problema que tienen es que ocupan mucho espacio. No sé si habéis visto alguna antigua por algún sitio, pero ocupan mucho. Entonces, un ordenador, el primero que hicieron, el ENIAC, que lo tenéis aquí en el 46, fijaos el tamaño que tenía. Esto tampoco nos sirve. Pero ¿sabéis lo que pasa en el 48? ¿Sabéis qué se inventa en el 48? El transistor, sí señor. Y el transistor hace lo mismo que las válvulas de vacío, pero muy pequeño. Y eso nos deja montar robots de un tamaño aceptable. ¿Dónde aparecen los primeros robots? Aparecen en el 56, los comerciales, no inventos, sino robots utilizados comercialmente. Es muy poco tiempo. Fijaos que antes, cuando pasábamos de un evento a otro, estábamos hablando de siglos. Y ahora estamos hablando de 10 años. ¿No os parece muy rápido? Esta es la definición que teníamos de robot en el 79, que está basada en esto. O sea, una máquina programable, multifuncional, o sea, la parte era como los telares, era algo que me dejara hacer varias cosas para justificar la inversión. Yo me he gastado un dineral en el robot y si solo me va a barrer el pasillo no me vale. Necesito que haga más cosas, programado. Entonces esta era la definición, si veis, una definición muy industrial, que durante la Guerra Mundial, todos los jóvenes de Estados Unidos, y bueno, de Estados Unidos de demás sitios, pero para la robótica que arranca ahí lo que importa es Estados Unidos. Van a la guerra, muere muchísima gente, muchos vuelven impedidos, y mientras ellos no estaban, pues la verdad es que el tema de las fábricas lo llevaba la mujer, pero una recuperación económica, sobre todo después de una guerra, no solo supone que necesita gente para la industria, supone que las mujeres tienen que empezar a tener hijos. Es importante para la recuperación económica. Tú necesitas incrementar la población y necesitas incrementar la producción. Y cuando tienes pocos hombres es complicado, sobre todo en aquella época. Entonces, ¿qué se te ocurre? Sencillo. Pues meto robots en la industria. Así, cada cual en su casa y los robots trabajando. ¿De acuerdo? Y con eso yo propulso la recuperación económica. O sea, esto ahora mismo lo contamos y parece súper machista, pero es que pensad en la época y pensad en la situación. Estamos usando el robot como un sustituto de personas, digamos como una maquinaria programable, donde antes necesitaba 10 personas para hacer un trabajo, ahora necesito una sola que sepa programar eso. Y eso es porque el segundo factor importante para la penetración de los robots en la sociedad, en la vida diaria, es la necesidad. Lo habéis dicho ya antes vosotros. Si yo no tengo necesidad del robot, yo no me lo compro. O sea, yo en un momento dado, yo qué sé, si tengo un robot de estos aspiradora que me aspira a la casa, pues genial, pero para el tamaño que tiene mi casa, a mí no me hace falta gastarme 400 euros en un robot que me aspire a la casa. Si tuviera el Palacio de Buckingham, pues me lo pienso, pero si el coste no está justificado con la necesidad, para mí no tiene sentido. Entonces, por una parte, para que llegue la robótica necesitamos tecnología y por otra parte necesitamos necesidad. Y eso justifica que en solo 10 años, desde que se hace posible, no digo desde que se inventa, sino desde que se hace posible desarrollar un robot, en solo 10 años ya llega a la industria. El siguiente gran campo de aplicación es este. Y aunque los
americanos llegaron primero a la Luna, ellos, el primer robot en la Luna fue ruso. Lo digo por si lo queréis comprobar luego, es una curiosidad que... Entonces, casi en los Apolo, en todas estas misiones, empezaron a meter robots. ¿Por qué? Pues simplemente por eso, por seguridad para el personal. Deciros que, bueno, los primeros robots que se metieron en las cápsulas y demás tampoco eran robots, no sé, como Wall-E, eran robots de este estilo, eran brazos robóticos. Y de hecho hay una compañía que destaca mucho en esa época, Vicarm, que se dedicaba al desarrollo de brazos robótica, y en todos los Vikings van brazos robóticos de ese tipo. En el caso de la Luna, en realidad, lo que se hacía era teleoperar. O sea, tú tenías el rover se movía, y cuando llegaba a un sitio tú ya, fijaos los dispositivos de la época, que nosotros vemos ahora estas cosas en televisión con no sé cuánto y dices, ¡ueh! Y ya en los 70 pasaba esto. O sea, ya tenía dispositivos, digamos, hápticos para interactuar con los robots. Pero eso, por ejemplo, para Marte no nos vale. O sea, necesitamos más. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a movernos dentro de la historia de la robótica hacia adelante. Os he puesto este ejemplo de aquí porque antes os he dicho que casi siempre la robótica va a espaldas de la ciencia ficción. O sea, primero se le ocurre a alguien y luego los demás intentan montarlo. Fijaos en la historia de la robótica en ciencia ficción. O sea, no me interesa ahora mismo tanto la locomoción, sobre todo me interesa aquí, estos son los robots de representantes de la Guerra Fría, que siempre es una amenaza que te van a hacer algo. Luego tienes estos que son robots de servicio y luego ya pasas a estos. Llegamos a una nueva definición de robot en los 90, contemplando lo que hemos visto hasta ahora, que insisto, cuando yo leo esta definición a mí se me viene a la cabeza este tipo de robot, pero realmente tenéis que iros 10 años más para atrás para ver el tipo de robot del que estamos hablando. O sea, antes era una especie de navaja suiza de la industria, de bueno, yo lo programo y me hace esto, me hace lo otro, y ahora fijaos, máquina controlada por ordenador, ya tenemos un ordenador, cosa que antes no teníamos, máquina controlada por ordenador y programada para moverse. Antes tampoco se tenía por qué mover mucho. Antes, en una industria, con que subir y bajar un torno o apretar o quitar un tornillo, en este caso moverse, manipular objetos y, la parte más importante, realizar trabajos a la vez que interactúa con su entorno. Un robot industrial no tiene por qué interactuar con su entorno. Tradicionalmente, cuando tú ponías un robot en la industria, tú ponías un cartel muy grande diciendo no te acerques o a tu propio riesgo. Y si tenías cualquier accidente con el robot, era tu problema. O sea, si pasabas por un sitio donde había un robot y te pegaba un porrazo y te arrancaba un brazo, mala suerte. Por eso las líneas estas amarillas que siempre salen en la industria y tal. Hoy en día no es así. Hoy en día, y estoy hablando de ahora, ya están haciendo robots que tienen un componente háptico que te permite evitar ese tipo de accidentes. ¿Por qué? Pues porque interactúas con tu entorno. Tú mides. Yo recuerdo hace un par de años en un ICRA o en un IROS, los congresos internacionales que hay de robótica, estaban probando unos robots quirúrgicos y tenían un brazo con un escalpelo y tenía una sandía. Y entonces cogían el robot y decían, corta, y hacía el robot, ¡bla!, la sandía por la mitad. Y ahora te decían, pon el brazo. Allí no puso nadie el brazo, nada más que los que traían el robot. Pero lo cierto es que cuando los dueños del chiringuito ponían el brazo, el robot cuando tocaba carne la distinguía y se paraba.